Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y juró por sí mismo es la cita de Génesis, diciendo: de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré de gran manera. Literalmente dice en hebreo es la forma, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Y esa repetición del verbo quiere decir que es un juramento. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Ven que Abraham es un ejemplo de la fe que persevera, que menciona en el versículo 12. Esto casi podría ser otra inclusión, pero creo que no, porque sigue. Bueno, sí, no, ya no vuelve a hablar de Abraham. Bueno, sí está hablando de Abraham, aunque no lo menciona. 16 dice: los hombres toman juramento para poner fin a la controversia. Uno dice, yo juro que es cierto, y el propósito de decir yo juro que es cierto es que no vuelvan a cuestionar lo que estoy diciendo. Entonces 17 dice: por tanto, Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de las promesas. ¿Entienden aquí? Herederos es los que reciben. No tiene nada que ver con testamentos. Este es el uso del Pentateuco. Israel llegó a ser, los israelitas llegaron a ser herederos de la tierra porque Dios les dio la tierra. Entonces, Dios quería demostrar la inmutabilidad de su decisión, su consejo, lo garantizó con juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo estímulo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Otra elocuencia: para asirnos de la esperanza puesta por delante. También eso ven que es paradójico. No puedes asirte de lo que esperas. ¿Entiendes? Yo puedo agarrar esta agua, pero no puedo agarrar el agua que tú me vas a traer, porque no está aquí. Si lo espero, no estoy asido. Pero el autor está diciendo, pues podemos asirnos del futuro en base de la promesa de Dios. La promesa da sustancia a lo que no tiene sustancia. Nosotros podemos esperar comer, pero hoy no podemos esperar el desayuno, porque ya pasó. O desayunaste o no desayunaste, pero no hay esperanza, porque ya pasó el desayuno. Entonces, pues volviendo al juramento, él dice, Dios añade juramento. Y el juramento, la idea del juramento es que no están confiando en mi garantía, entonces juro por algo o alguien que es arriba de mí. Y se supone que ya tiene garantía de esta otra cosa más grande. Pues no hay nada más grande que Dios. Entonces él solamente puede jurar por sí mismo. Y la idea es, la promesa de Dios es absolutamente firme. Entonces no hace falta ningún juramento. Pero Dios añade el juramento como una apelación a nosotros, que creamos que Él doblemente garantiza, da dos garantías absolutas, o sea, todo paradójico aquí, ¿ok? Para que nos asamos de la esperanza que Él ha puesto, delante de nosotros. Tenemos la esperanza como una ancla en la vida.
segura y firme, que penetra aún dentro del velo donde entró Jesús, por nosotros como precursor, como sumo sacerdote. Entonces, noten la figura aquí. Una ancla. Si saben, el ancla. ¿Dónde va el ancla? Ajá. Y entienden, es para que el barco no se mueve. Se supone que está aquí en el fondo, en tierra. Entonces, una ancla nos da seguridad. Pero noten cómo él modifique la figura. Porque dice dónde entra nuestra ancla. ¿Y dónde entra? ¿Cómo? No entra en el alma. Es una ancla para el alma. O sea, la seguridad este es el alma. Y es su ancla que le da seguridad. Pero ¿dónde? Dice que la ancla entra. En el lugar santísimo. ¿Cómo? En el lugar santísimo. Ok. Detrás del velo, que quiere decir el lugar santísimo. Pero dice el lugar santísimo donde entró Jesús. Jesús entró en el lugar santísimo en Jerusalén. ¿Dónde? Entonces, el ancla está aquí. Arriba, porque Jesús entró arriba. Sí, él está, esta es una figura también, pero el autor sí está usando eso. Entonces, nuestra ancla no va para abajo, va para arriba. Y también va para adelante, porque Jesús dice que Jesús entró allí como nuestro precursor. Entonces nosotros vamos para allá. Entonces el ancla está en nuestro futuro. Ahora ha hablado del pasado en 9 y 10, pero ahora habla del futuro. La esperanza está en el futuro y para arriba. Entonces, pues, ¿han visto alguna vez una figura así? Una película tal vez que, dicen, echen el ancla y echen el ancla y va hacia las nubes. Entonces es una figura atrevida, pero expresa algo básico en el pensamiento de Hebreos, que nosotros vivimos en esperanza. La vida cristiana para él no es estar firme y mantenernos. La vida cristiana es avanzar, porque la realidad que necesitamos está en el futuro, está prometida por Dios. Y es arriba. Y aquí pues no es, nosotros pensamos en eso y pensamos en nuestra idea de cielo. Que es una formulación que no realmente viene de elementos bíblicos, pero distorsiona hasta cierto grado la realidad. Él está pensando en el platonismo, el mundo de sombras y el mundo de realidad. Y Jesús está en el mundo de la realidad y nos jala para allá. Entonces, nuestra ancla, nuestra seguridad está en seguir adelante. Ahora, yo he mencionado algunas implicaciones de eso y yo creo que para mí eso ha sido una lección importante que he aprendido de Hebreos, porque quiere decir que nosotros nunca podemos quedarnos donde estamos. Ha sido una correctiva para mí, porque yo quisiera vivir así en mi personalidad. Yo
para vestirme, mi vida ideal hubiera sido tener las camisas colgadas y los pantalones colgados, y cada día tomo la camisa para ese día y el pantalón para ese día. Se me echó a perder porque tengo más camisas que pantalones, pero todavía con las camisas en casa trato de hacer eso. Quiero tener una vida ordenada, pero Dios no quiere que tengamos una vida ordenada. Dios quiere que estemos creciendo constantemente. Tiene implicaciones misioneras. La obra de la iglesia no es proteger la vida de los que están ahí, es alcanzar a los no alcanzados. Tiene implicación para el discipulado. La vida cristiana nunca hay una graduación, no hay un momento en que ya hemos aprendido lo que debemos aprender, hemos hecho los cambios que debemos hacer, tenemos que seguir siempre adelante. Y yo he llegado a la conclusión que esto se aplica también a la teología. Yo sé que esa idea también es muy arraigada, y una vez yo la tenía, de que lo importante es mantener la teología del pasado. Y especialmente en la cultura de México, hay mucho respeto por los ancianos, pero la verdadera respeto es caminar donde ellos caminaron, bueno, no es exactamente donde, pero en el rumbo que ellos nos han marcado. Y nunca es la misma fe, pues en parte el autor de Hebreos está llegando a muchas nuevas implicaciones de Jesús, pero es estimulado por la crisis de la separación entre judíos y cristianos. Entonces es lo que yo anhelo para ustedes, no que ustedes, es una de las razones por la cual no quiero convencerles. Una es que no es mi papel, pero otra es, lo que anhelo para ustedes no es que adopten mis ideas, sino que vean un rumbo y sigan en ese rumbo. ¿Ok? Un capítulo con mucha carne. Luego 7, vamos a entrar en el 7. Al final del 6:20 dice, sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para siempre, estas palabras el autor ha metido, pero sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta frase la toma de, ustedes deben aprender, Salmo 110, 4. ¿Ok? En Salmo 110 debes saber 1 y 4. ¿Ok? Y este es 4. Entonces, ¿qué de Melquisedec? Ahora, en el primer siglo, cuando escribe Hebreos, hubo mucha especulación sobre Melquisedec. Y probablemente tú has sentido lo que estimuló esta especulación. Cuando lees Génesis, Melquisedec aparece en el capítulo 14, 3 versículos. Y sin embargo, hay algo que nos llama la atención, ¿verdad? Muchas preguntas que tenemos, es misterioso y llama la atención. Ahora, Melquisedec en el Antiguo Testamento aparece en estos 3 versículos de Génesis y se menciona en Salmo 110, 4. Así que cuando veamos aquí los primeros 3 versículos de 7, ya habremos visto todo lo que las escrituras de Hebreos dice, o sea, del autor, dice acerca de Melquisedec. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía a derrotar a los reyes, y lo bendijo. ¿De dónde vienen estas palabras? Esta es una cita de Génesis 14.
Asimismo le dio a Abraham diezmos de todo. Incluye unas palabras del autor, pero básicamente sigue la cita. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia. Melech es su rey. Melki es rey de. Tzedek es justo o justicia. Y también era rey de Salem. Y Salem quiere decir, es la palabra shalom. Entonces, paz. Era rey de shalom y shalom es paz. Entonces, rey de justicia, rey de paz. Sin padre, ni madre, ni genealogía. Ahora, ¿de dónde viene esta idea? Este es un poco más difícil. Y aquí necesitamos volver a la hermenéutica también. Él sigue hablando de Génesis. Y él está aplicando un principio que los rabíes enunciaron. Lo que no se menciona en la escritura no existe. Ahora, ven que esto no es literal. Es como cuando yo digo, si no te contradices, no has dicho la verdad. Tú sabes que eso no es 100% cierto. Eso tiene una aplicación, pero limitada. Y lo mismo, la idea de que los rabíes no estaban pensando literalmente que lo único que existe es lo que existe en la Biblia. Pero era un principio de interpretación, una manera de acercarse al texto y sacar un mensaje. Y es obviamente lo que quieren es un mensaje de Dios. Entonces, él no tiene madre o padre porque no se menciona su madre y su padre en Génesis. Lo que quiero que ustedes vean es, primero, esto nos parece arbitrario. Hay muchas personas en la Biblia que no contiene la Biblia el nombre de su madre o su padre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice eso? Primero, veamos la diferencia. El autor no está pensando como nosotros pensamos. Y sin embargo, cuando reflexionamos un poco más, ¿qué es una característica sobresaliente de Génesis? Cuando tú lees Génesis, ¿dónde te duermes? Genealogías. ¿Cómo? En las genealogías. El libro de Génesis es marcado por genealogías. La primera está en el capítulo 5. El último está en el capítulo, hay una lista de personas en el capítulo 48. Entonces, sí marcan cada paso ahí. Entonces, es llamativo que en Génesis todos los que adoran a Yahvé aparecen en una genealogía con una sola excepción, que es Melquisedec. Sí, hay muchas personas en Génesis que no aparecen en las genealogías, pero son de otra familia, otra raza, otra religión. Pero Melquisedec es el único que da culto a Dios y no aparece en una genealogía. Y por no estar en una genealogía, pues ¿qué dice la genealogía? Normalmente los datos que tienes en la genealogía es quién fue su papá, que nació, que murió. También se mencionan sus hijos. A veces, son pocas, pero a veces se menciona también su mamá. Si hay mamás en las genealogías. Entonces, esto es lo único que está diciendo aquí. Ahora, aquí también, por no tomar en cuenta el contexto, han tomado este versículo 3 en sentido absoluto.
Y seguramente tú has escuchado a alguien que dice, Melquisedec en realidad era Jesús, que vino y encontró a Abraham. Eso no es solamente tomar fuera del contexto, es negar el contexto. Dicen eso, pero nunca me han explicado por qué no se llama Jesús. Y aún más, lo que dice aquí, dice, se asemeja al Hijo de Dios. Entonces, el autor de Hebreos, por inspiración de Dios, está diciendo que Jesús es muy semejante a Jesús. A mí me parece absurdo eso. Y me ayuda a entender que lo que él está haciendo era entendible en un contexto judío. Los judíos conocían este tipo de interpretación. Entonces, simplemente él está sacando de lo que puede sacar de datos positivos y negativos acerca de Melquisedec. Y vemos que su propósito no es decir algo acerca de Melquisedec, sino decir algo acerca de Jesús. Y el vínculo, la razón por la cual él puede aplicar Melquisedec a Jesús es Salmo 110:4, porque Jesús es el que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces el autor pensó en Salmo 110, ¿qué sería el orden de Melquisedec? Entonces es obvio, si vas a entender el orden de Melquisedec, tienes que acudir a la historia de Melquisedec. Y es lo que está haciendo en estos versículos. Y él encuentra mucho. Rey de justicia, rey de paz, sin padre, sin madre, no tiene principio de días ni fin de vida. Entonces está tomando los elementos que se aplican a Jesús. En que permanece sacerdote para siempre. Otra vez, ¿por qué permanece sacerdote para siempre? Ayúdenme aquí. Salmo 110:4 dice para siempre. Creo que yo dije mal. Sí, ok. Entonces aún allí, para siempre viene del Salmo. Y él sí, pues el autor está viendo y dice, pues claro, Jesús tiene un sacerdocio eterno. Entonces lo aplica a Jesús. Miren pues, cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente, ahora ya sale el peine aquí. Ciertamente aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen según la ley mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Entonces, ven que él no ha dejado su tema, él está hablando de la superioridad de Jesús. Y ha hablado en el capítulo 5 que Jesús es un sacerdote, bueno, que es sacerdote, todavía no ha dicho que es superior. Aquí es para decir que es superior. Entonces, basándose en Salmo 110:4, que para los judíos habla del Mesías. Ahora, el rey, el hijo de David, nunca puede ser un sacerdote en el judaísmo. Porque, ¿saben por qué? Porque es de la tribu de Judá. Y el sacerdote tiene que ser de la tribu de Leví. De hecho, de una parte de esa tribu de Aarón. Entonces, pues ven que él está pensando en ¿cómo puede Jesús ser sacerdote si es de la tribu de Judá? Y él encuentra la respuesta en Salmo 110:4. Melquisedec fue sacerdote, pero no fue de ninguna tribu de Israel. Entonces, y también luego pensando y reflexionando, otra vez, él está reflexionando en base de sus
su hermenéutica. Entonces, a nuestra hermenéutica eso parece raro. Pero él está diciendo, bueno, ¿qué hay? ¿Qué podemos decir? Y él dice, pues los hijos de Leví reciben diezmos. Y Melquisedec también recibió diezmos. Entonces, él ve un elemento que puede usar para comprobar la superioridad de Jesús. Porque Melquisedec es superior a Abraham porque lo bendice. Y Abraham es superior a Leví porque es su bisabuelo, creo que bisabuelo. Y Leví, todos los sacerdotes vienen de él. Entonces Jesús encima de, o sea, Melquisedec, y por lo tanto Jesús encima de ellos. Si entienden, si siguen su lógica. Repito, no es tu lógica, no es mi lógica, no es para que nosotros adoptemos esa manera de pensar. De hecho, no podemos hacerlo. Ya pasó al pasado, pero sí podemos entender su argumento. Entonces, pues eso es lo que dice 7, lo que acabo de decir. Y 7 también, 6, 7, 8. Bueno, en 8 recibe algo, dice algo distinto. Aquí hombres que mueren reciben los diezmos. Algo que es obvio. Los hijos de Leví, todos mueren. De hecho, la Biblia dice que mueren, porque en la ley hay una regla para lo que pasa cuando muere el sumo sacerdote. Entonces, su hijo es nombrado y santificado con la ceremonia constante, correspondiente. Leemos de eso en el Pentateuco. Pero aquí, allí, dice, los recibe, o sea, en el orden de Melquisedec, recibe diezmos a una persona acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Ahora, yo les he dado los elementos. ¿Entienden qué es este testimonio de que vive? No está refiriéndose al testimonio de los cristianos de que Jesús resucitó. ¿Quién me puede explicar el hilo por el cual él dice que el sacerdote, bueno, mejor dicho, el sacerdote según el orden de Melquisedec es uno que no muere? Él tiene 2 bases para eso. ¿Alguien me puede dar uno? Sí. ¿Por qué dice que de él se da testimonio de que vive? O sea, él hace referencia al testimonio. ¿Dónde encontramos ese testimonio? En el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre. Ok, entonces uno es 110:4 dice sacerdote para siempre. Entonces, no puede ser sacerdote para siempre si muere. Muy bien, eso es muy directo. Pero hay otro que también entra. Ya lo dijo antes, ¿no? Cuando dice que no tiene genealogía ni Sí. principio ni fin. Entonces, primero, el dato que leemos en la Biblia es que en Génesis encontramos a Melquisedec, pero no vemos su genealogía. Y enfatizo, aún para nosotros, aunque no usamos la regla que él usa, lo que no se menciona en la Biblia no existe. Aún así, aún para nosotros, cuando a la luz de Hebreos leemos y decimos, pues sí, es notable que el único que da cuenta, da culto a Dios fuera de la línea de Abraham antes y después de Abraham, es Melquisedec. Y todos los que están en esta otra línea están en genealogías. Entonces, Génesis dice ahora, lo que Génesis realmente, lo que para nosotros sería el primer paso es, Génesis no dice que murió Melquisedec. Y eso se convierte en, bueno, por lo tanto concluimos que Génesis dice que Melquisedec nunca murió. Y
Salmo 110:4 dice que el Mesías va a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces el orden de Melquisedec es el orden de sacerdotes que no mueren. Ven, lo especifico para que ustedes vean, a nosotros nos parece artificial. Yo creo que los mismos rabíes que razonaban así entendían que era rebuscada. Sin embargo, están confiando que Dios les va a hablar y quieren tener el mensaje. Entonces, dos cosas. Bueno, primero sí entienden el hilo. ¿Ok? Segundo, yo voy a sacar unas conclusiones a que yo he llegado en cuanto a la hermenéutica. El primer día les dije, Dios nos habla porque quiere que escuchemos, no porque nosotros usemos la hermenéutica correcta. Yo sí creo que es importante atender a nuestra hermenéutica y mejorar y corregir nuestra hermenéutica, pero no porque de eso depende escuchar el mensaje de Dios. De lo que depende escuchar el mensaje de Dios es que Dios habla. Ok, ese por un lado. Lo segundo, yo creo que los rabíes, si sabían que era artificial eso, dijeron, sin embargo, nos va a llevar a la verdad porque Dios nos está guiando. Y si ellos creían eso o no, nosotros sí creemos eso. Entonces, este es uno. El segundo es que los rabíes probablemente inconscientemente están usando esta manera artificial de razonar para llegar a lo que ellos entienden es el centro del mensaje. Definitivamente podemos ver eso en Hebreos, porque aquí, entendiendo todo el argumento, vemos por qué él saca estos detalles de la vida de Melquisedec. Cuando él dice sin genealogía, sin padre, sin madre, sin fin, principio de días y sin fin de vida. Es obvio que él está diciendo eso porque está llegando a Cristo. Entonces está usando una hermenéutica que a nosotros nos parece inválida, pero es para llegar al centro del mensaje. Y esto nos va a ayudar a evitar lo que hemos tratado varias veces en estos 3 días, de tomar unas palabras de la Biblia fuera de su contexto y sacar una doctrina que no tiene nada que ver con el centro. El ejemplo es el libro de la vida. Tomamos la frase de la Biblia y luego decimos, cuando tú aceptas a Cristo, tu nombre se escribe en el libro de la vida y estamos diciendo exactamente lo opuesto a lo que dice la Biblia. Discúlpame, está usando el ejemplo otra vez de Cristina, que nos dijo eso con toda la seguridad de que eso era lo que dice la Biblia, porque así la enseñaron. Entonces es necesario que tú compares todo lo que te han enseñado con la Biblia para ver si es cierto. Y lo que yo digo, pues con más razón, debes comparar con la Biblia para descubrir si acaso alguno de eso viene de la Biblia. Algo de eso viene de la Biblia. ¿Ok? Bien. Entonces, pues 9 y 10 simplemente está diciendo que Leví es descendiente de Abraham. Pero aquí tampoco nosotros pensamos eso, que Leví estaba en algún lugar en el cuerpo de Abraham cuando Abraham recibió la bendición de Melquisedec. Esa es una manera de pensar que no es nuestra manera. Ahora bien, si fuera posible, ahora viene el argumento, estos son los datos.
Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección, o sea, lograr la meta, es la idea, por medio del sacerdocio levítico, porque bajo el pueblo ha recibido la ley. Aquí también tenemos que entender, él lo dice de otra manera que lo que yo diría, pero quiere decir que cuando Dios dio la ley, parte de la ley es el sacerdocio de Leví y exclusivamente de Leví. Tal vez, en segundo lugar, aún él está haciendo referencia a que quien recibió la ley y lo pasó a los hombres era un hijo de Leví, Moisés. No estoy seguro de eso, pero se me ocurre. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, la idea es esta. Él está contrastando esta idea que tienen los judíos y seguramente muchos de los lectores, porque eran judíos, de que cuando Dios dio la ley a Moisés, esa fue son preceptos eternos. Y ellos pensaban que el templo iba a quedar allí hasta el fin y los sacrificios iban a seguir haciéndose. Entonces ven la barrera que es esto para aceptar a Cristo. Porque en Cristo el sacrificio es la vida de Cristo. Y los cristianos no sacrifican animales. Ya han dejado mucho. Leemos a Marcos y Pablo y descubrimos que ya comían chicharrón, que es prohibido en la Biblia. Pero ya no observan las leyes de comida en el Antiguo Testamento. Entonces, el argumento es, bueno, primero él supone que la ley no es eterna. Entonces él dice, porque hubo necesidad de otro sacerdote que no sea un sacerdote del orden de Leví. Ahora ustedes ya han aprendido la base para eso. ¿En base de qué dice Hebreos que tenía que levantarse otro sacerdote? ¿Quién puede hacer el vínculo? El conocimiento está en tu corazón, pero no sabes que es para este momento. Es Salmo 110. Ahora, el autor, brillante, ¿cuántas veces he usado esa palabra? Pero me maravillo. Hebreos no está basando este argumento en alguna doctrina cristiana, sino en la escritura de los judíos, las escrituras de los judíos. Específicamente Salmo 110:4. Este salmo fue compuesto cuando la ley ya existía, cuando los hijos de Leví ya estaban ministrando en el templo. Entonces, si menciona que va a venir un Mesías y va a ser sacerdote, pero no levítico, entonces la ley, ahora es una frase, es un versículo o un parte de un versículo. Pero de ahí él está sacando una implicación de que toda la ley tiene que pasar a la historia. ¿Ven qué tan atrevido es eso? Y ven qué tan brillante es. Yo digo, pues caramba, yo veo dos cosas. Este autor tenía una mente sutil, de mucha fuerza. Y también digo que un genio solamente llega a estas conclusiones con la dirección del Espíritu de Dios. Bien, entonces, 12. De haber cambio de sacerdocio, es necesario que también se haga cambio de ley, lo que acabo de decir.
Salmo 110:4 nos está diciendo que la ley, que toda la ley de Moisés se va a abrogar. Y él da el argumento 13 y 14, ustedes pueden ver el Mesías. Ahora aquí, él dice nuestro Señor en el versículo 14, porque está hablando a cristianos. Pero la aplicación es lo mismo, aun si no aceptas que Jesús es el Mesías. Porque Salmo 110 se reconocía como un salmo mesiánico. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ese fue un salmo que fue compuesto con referencia al rey de Israel. Y el rey de Israel, y por lo tanto el Mesías, tiene que venir de la tribu de Judá. Entonces no puede ser un sacerdote levítico, porque ellos tienen que ser de la tribu de Leví. Entonces es probable que aún el salmista del Salmo 110 vislumbraba algo, no todo lo que Hebreos está diciendo, pero algo de eso. Probablemente, bueno, lo que él vislumbraba, yo creo que sí podemos definir, es que él siente que el Mesías no va a ser solamente rey, sino también sacerdote. Pero la ley de Israel prohíbe que un rey sea sacerdote. ¿Se acuerdan de Ezequías? Que entró e hizo un sacrificio, era el rey, sacrificó y ¿qué pasó? Salió leproso. Entonces, el salmista piensa, bueno, me parece que el Espíritu me está indicando que va a ser un sacerdote, pero no puede ser sacerdote de Israel, y piensa en esta figura de Génesis 14, quien era rey y también sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, es un paso hacia Hebreos. Entonces, ahora 15, a semejanza de Melquisedec, 16, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí también hay que analizar, no es fácil este capítulo, ojalá que dos cosas, que tú entiendas que es más difícil de lo que yo lo estoy presentando y también que estoy haciendo más fácil que entiendan. Pero viendo la misma ley, especialmente el sumo sacerdote, hijo de sacerdote, nace sacerdote o nace para ser sacerdote. Pero hijo de sumo sacerdote, ¿cuándo llega a ser sumo sacerdote? Cuando muere su papá. Entonces Hebreos piensa en eso y dice, es una línea de muerte. La sucesión se basa en la muerte. Pero Jesús es sacerdote no porque alguien murió, sino porque vive. Entonces, en base de una vida indestructible. ¿Ok? Pues de él se da testimonio. Y cita Salmo 110:4. A la verdad, 18, el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfeccionó nada. Nunca lleva a la meta. Sin embargo, se introduce en Salmo 110:4 y basado en Génesis, una esperanza superior. Otra vez superior, esta palabra, superior y mejor. Hebreos usa muchas veces esas palabras, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, él está convencido, el camino por el cual podemos acercarnos a Dios ya no es por medio de la ley de Moisés y las ceremonias de los
sacerdotes es por medio del rey, del rey que es sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesucristo. Entonces una esperanza superior. Bueno, ojalá que reflexionen más sobre esto. Yo repito lo que dije antes. Cuando yo tuve el privilegio de escribir este comentario, tengo gratos recuerdos de estas horas de leer el texto en griego, leer versiones, leer comentarios, comparar y meditar en estas cosas, y el descubrimiento de algunas cosas, como he mencionado aquí en el capítulo 7, de cómo este autor está llegando a conclusiones inesperadas, sorprendentes, y sin embargo puedes ver el hilo de su lógica y puedes sentir la fuerza de los datos que él está usando. Piensa en esto, o tal vez practícalo. Vuelve al Antiguo Testamento y lee Génesis 14, creo que es 16 a 18, pero son 3 versículos. Y Salmo 110, 4, solamente esos 4 versículos. E imagínate si esos 4 versículos te llevan a lo que dice Hebreos 7. O sea, dices, no, está muy lejos. Y sin embargo, lees Hebreos 7 y ves, bueno, lejos sí está, pero sí hay un camino, sí hay un hilo que lleva a estas conclusiones. Él no está sacando cosas del aire, no está especulando. Todo lo que hay en este capítulo viene principalmente de esos versículos, pero a la luz y solamente a la luz de la vida, de la realidad acerca de Jesús. Entonces, ahora 20, aquí otra sorpresa. Y esto no fue hecho sin juramento. En el capítulo 6 vimos que Dios tomó un juramento cuando hablaba con Abraham. Y él desarrolló eso en el contexto de nuestra seguridad. Dios nos promete, y luego toma juramento para darnos doble seguridad de que Él va a cumplir con su promesa. Pero ya estaba pensando en el juramento del Salmo 110. El Señor ha jurado y no, es 110:3 creo. No, esto es 4. El Señor juró y no se retractará. Entonces, tal vez sean los únicos juramentos de Dios en el Antiguo Testamento. Pero cuando menos son 2 de los muy, muy pocos. Entonces, él dice, Dios no tomó juramento cuando instituyó al sacerdocio levítico. Pero cuando instituyó el sacerdocio del Mesías, lo hizo con juramento. Me maravillo. Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras que lo fue por el juramento del que le dijo, y es lo que acabo de citar en 21. De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. Ahora ya comienza a hablar del pacto, pero el desarrollo del pacto va a ser en el capítulo 8. Vimos algo semejante en el capítulo 2. Al final del capítulo 2 dice que Jesús es nuestro sacerdote. Pero en 3 y 4 no se menciona eso. Sin embargo, hasta el final del 4, en los últimos versículos de 4, ya vuelve a decir que Jesús es nuestro sacerdote. Y allí está el desarrollo que tenemos en el capítulo 5 y el capítulo 7.
Entonces ya está introduciendo la siguiente sección, pero no va a desarrollar su pacto, sino que va a otro punto de la superioridad. A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes, porque debido a la muerte no podían permanecer, pero porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Ahora, no lo vas a captar cuando simplemente lees estos dos versículos, 23 y 24. Pero parte de la superioridad es aquí un argumento platónico. ¿Se acuerdan que Platón habló de los dos mundos, el mundo de los reales y el mundo de las sombras, las imitaciones? En el mundo de real hay un ejemplo, un ejemplar perfecto de cada cosa. En el mundo de arriba, esta es la idea de Platón, hay un hombre, no muchos. Porque si son muchos, tendrían que ser exactamente iguales, porque perfección, no puede haber dos perfecciones. Entonces, si son exactamente iguales, lo mismo, es uno. Hay una silla, hay una mesa, y todo allí es perfecto. Y en nuestro mundo, lo que hace de esto una mesa y lo que hace de una mesa es, según Platón, que los dos son copias del mismo ejemplar, el mismo original, tal vez sea la mejor o tipo. Entonces, y lo que hizo el demiurgo es tomar materia, lo material, que es inferior, y las formas, o sea, las ideas de arriba, y toma la idea del mundo espiritual y la plasma en materia. ¿Ok? Entonces, y hace muchas copias. Entonces, para el platonismo, muchos son inferiores. Lo mejor es uno. Entonces, uno es mejor que muchos. Eso te puede consolar cuando salgas del seminario y te empiezan a pagar, que uno es mejor que muchos. Si te dan $1, es el sueldo perfecto. Ahora, obviamente eso no es cierto en cuanto a ciertas cosas. Yo nunca me voy a convencer que un taco es superior a muchos tacos. Y sin embargo, curiosamente aquí, aunque Platón, yo creo que es coincidencia o providencia de Dios, pero Platón no pensó en el mundo de las relaciones. Para Platón las relaciones son artificiales. Las relaciones solamente existen aquí abajo. Y cada alma cuando muere vuelve como una gota al mar y desaparece ahí. Entonces no hay personalidad. Y sin embargo, en el mundo de las relaciones, uno es mejor que muchos. Lo obvio es el matrimonio. ¿Es mejor tener una esposa o tener muchas esposas? Lee Génesis y encontrarás la respuesta. La mayoría de los problemas en la familia de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob vienen de las múltiples esposas. Entonces, una en relaciones y en relación con Dios. Uno que tiene muchos dioses no tiene ventaja sobre el que tiene un Dios. Y pues en otras áreas también podemos pensar, como por ejemplo en la perfección. Es a veces tenemos que hacer muchos intentos para hacer bien. Pero es mejor
que hagas tu trabajo bien la primera vez y lo hagas una sola vez. Entonces, esta idea que uno es mejor que muchos no es totalmente ajena a nuestro pensamiento. Ahora, aplicado aquí, no tenemos problema para entenderlo. ¿Por qué había muchos sacerdotes? Y él está pensando principalmente en sumos sacerdotes, que siempre hubo uno. Pues si nunca hubo más que un sumo sacerdote, ¿cómo es posible que hubo muchos? Exactamente, porque morían. Entonces sale con el Salmo 110 y luego se revela en Jesucristo. Hay otra posibilidad. No que siempre hay un sucesor esperando, sino que tengamos un sacerdote que nunca va a morir, que siempre va a estar allí. Es algo de la ventaja de los pastorados largos. Sí, es bueno cuando se te va tu pastor que hay otro que viene. Es una necesidad. Pero es mejor que siga el uno, el que te conoció hace 20 años y te puede dar consejos. Yo estoy viviendo eso. Uno de mis alumnos me escribió hace una semana y me dijo que su hijo va a Lomas Verdes y lo voy a conocer la próxima semana. Y es una tremenda satisfacción para mí enseñar a los hijos de mis alumnos. Espero algún día llegar a enseñar a los nietos. Quién sabe si llego o no, pero vamos a ver. 24. Pero porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre, para interceder por ellos. Entonces él puede salvar por completo. Ahora, la palabra traducida por completo tiene dos sentidos. Uno es por completo o completamente, de manera completa. El otro es hasta el fin. Y pues los dos son ciertos. Nunca, con pastores tenemos que comenzar de nuevo, con maestros tenemos que comenzar de nuevo, conocernos para llegar a donde estábamos con el antiguo. Pero con Jesús nunca es eso. Él está ahí al principio y Él está en cada paso, cada vez que necesitamos, y cuando venga el fin, Él estará allí. Y noten otra vez la frase, los que se acercan a Dios. Probablemente no funcionaría, pero nosotros, ¿cómo llamamos a los de nuestra comunidad? ¿Qué término usamos? ¿Cristianos? ¿Qué otro? Hermanos. Creyentes. Amigos. Bueno, amigo no es, amigo puede ser uno que no es cristiano. Los hijos de Dios. La iglesia. Bueno, estoy hablando de individuos. Pero ¿no sería superior decir los que se acercan a Dios? Y entender, queremos decir los que por medio de Jesucristo se están acercando a Dios. Como digo, la frase es demasiado larga, pero yo creo que valdría la pena en las iglesias enseñar eso, para que cuando menos entiendan. Es un poco difícil saludar, decir, oye, saludos a todos los que se acercan a Dios por medio de Cristo, pero
De vez en cuando tal vez podríamos decirlo, porque es un ideal. Yo tengo un problema con varios de los términos. Hermano es un término que me da problemas. No he podido dejarlo. En un tiempo yo decidí que no iba a decir a nadie hermano. Y me di cuenta lo que logré era ofender. Entonces dejé. Pero hermanos, yo tengo un problema. Aquí hace unos años había una, Mac conoció a la cocinera, Mari. Y ahí en el comedor era, hola, hermano Víctor, hermana Giselle, hermana Rosa, doña Mari, ¿cómo estás? Y yo sentía que se estaba comunicando, tú no eres uno de nosotros, pero te respetamos de todas maneras. Y yo tengo un problema con eso. Hijos de Dios, yo siento lo mismo. Yo no estoy seguro de eso. Sí es cierto que la Biblia habla de que llegamos a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Pero en un sentido más amplio, Dios creó a todos para ser sus hijos. Y la única diferencia es que hay hijos desobedientes y hay hijos obedientes. Ahora, todos nosotros somos del mismo grupo. Todos nosotros somos hijos desobedientes. Ven el problema de decir hijos de Dios, pero los que se acercan a Dios, hijos es un término cerrado. Hermanos no tiene que ser cerrado, pero lo usamos como cerrado. Pero cuando decimos los que se acercan a Dios, eso es abierto. Si tú te acercas a Dios, eres de la misma comunidad que yo. Y yo no decido si tú estás acercándote a Dios. Depende de ti. ¿Okay? Y también, como una concepción, se me hace que tener más fe es muy abstracto. ¿Cómo puedo ponerme a tener más fe, a crecer mi fe? Pues quién sabe cómo hacerlo. Llegamos a muchas decisiones acerca de eso. Mejor hablar de obedecer. Que la meta es, yo quiero obedecer más. Y sí, es una meta para mí y tal vez para ti. Pero también puedo añadir eso de obedecer, la meta de acercarme a Dios. No estoy obedeciendo para asegurar mi futuro. No estoy obedeciendo para evitar un castigo. Estoy obedeciendo para acercarme a Dios. Y no soy el único que me estoy acercando a Dios. ¿Quién más quiere acercarme a Dios? Jesús. Dios. Que es es una respuesta la misma, pero Jesús o Dios. Entonces, porque, conclusión, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Entonces, santo, inocente y puro. Se ha analizado eso, santo en su relación con Dios, inocente en su relación con su semejante y puro en su carácter. Un poco artificial eso, pero me ayuda en algo. Ahora, noten la frase apartado de los pecadores. Nos llama la atención esta expresión porque apartar ya se ha usado en Hebreos como lo opuesto a acercarse. Los que se apartaron del Dios vivo.
Entonces, siento que puede ser eso consciente que él usa el mismo verbo. Jesús se ha apartado, no de Dios, sino de nosotros. Pero este apartarse no es nuestra condenación. Involucra nuestra condenación. Se aparta de nosotros porque somos pecadores. Pero se aparta como nuestro precursor. Él va para atraerlo atraernos a Él. Y cuando nosotros llegamos a donde Él está, ¿seguirá estando apartado de los pecadores? Jesús seguirá estando apartado de los pecadores o ya no. ¿Cómo? Pero ahí estaremos nosotros. Porque ya no seremos pecadores. ¿Cómo? Porque ya no seremos pecadores. Exacto. Esa separación es permanente. Nosotros vamos a ser reunidos con Él, pero no como pecadores. Otra vez la esperanza. Y noten aquí lo que espero que estén aprendiendo. En parte lo que yo estoy tratando aquí con este cambio de paradigma de que de raíz repensemos la Biblia. Que lo que estamos viendo aquí no es una serie de doctrinas que podemos poner 1, 2, 3, sino todo un mundo en el cual no existe esta organización tan exacta. Sino las ideas son claras, pero se mezclan las unas con las otras y es mucho más complejo que sí podemos sacar un bosquejo para entender algunas cosas, pero finalmente la realidad es mucho más complejo. La realidad es, otra vez usemos la relación, el matrimonio. Un buen matrimonio no es cuando se sientan antes de la boda y dicen, dentro de 6 meses vamos a celebrar nuestro amor, saliendo a comer, y dentro de 12 meses vamos a Acapulco, y así una serie de eventos para la vida. Eso no funciona. No puedes cumplir eso y hacer todo. Tienes que estar al pendiente de lo que salga. A tu esposa le gusta flores, entonces tú contratas con un florero de enviarle flores cada día por 10 años. Pues en realidad lo que quiere no es que este hombre se encargue de enviarle flores cada día. Lo que quiere es que se te ocurre a ti y que tú lo hagas. Y tal vez no todos los días, que sea espontáneo. Puede ser todos los días, pero porque cada día decides enviar flores, no porque decidiste hace 10 años. Entonces, este es nuestro sacerdote, es todo lo que necesitamos. Y esta superioridad de Jesús es absoluta. No puede haber sacerdote superior a porque Él tiene todas las características que necesitamos. Es santo, inocente y puro, está bien en todas sus relaciones, inclusive en sí mismo. Es apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él ya está donde quiere que nosotros estemos. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los de su pueblo, del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Primero el dato. No hay un sacrificio por pecados que se hace cada día. El sacrificio por pecados se hacía cuando había conciencia de pecado. El sacerdote por sí mismo, cuando se da cuenta que ha pecado, o alguien que viene al sacerdote. El único día en que hay un
sacrificio fijo por el pecado es el día de la expiación. Y como mencioné, este es el día que siempre es el orden, primero por sí mismo y luego por pueblo. Entonces, el autor está generalizando el día de expiación e incluyendo otros. Bien podría ser que el sacerdote esté haciendo un sacrificio cada día por pecados, porque viene la gente, pero pueden venir 5 un día y nadie el siguiente. Pero entonces lo que estoy diciendo es que aquí está principalmente el día de expiación, aunque él quiere incluir todo. Pero el punto es, otra vez, el platonismo. Aquí, en el mundo de abajo, en la figura, hay muchos sacrificios. Pero en el mundo de la realidad, en la carrera de Jesús, el sacerdocio de Jesús, hay un solo sacrificio. Y no se repite porque es perfecto, porque logra el propósito. Y así también, obviamente un producto que puede limpiar la sangre en la ropa, algo que es muy difícil. Que el producto sirve, si lo lavas 10 veces, pues sirve para algo. Pero mucho mejor es un producto que lo lava la primera vez. Y Jesús hizo eso. Una sola vez. Entonces, y ese sacrificio fue él mismo, su propia vida. 28. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces el contraste hombres, hijo, y el contraste débiles o hecho perfecto para siempre. La ley para Hebreos, ¿dónde se encuentra la ley? En el Pentateuco. Y la palabra de juramento, ¿cómo? En los salmos. Ajá, Salmo 110:4. Ahora, no sé qué tanto de eso supone el autor de Hebreos, pero él sabía eso. La ley, los libros de la ley probablemente existían antes, pero se reconoció, casi seguramente se escribieron antes, pero piensan que alrededor de 450, 500 años antes de Cristo, definieron que el Pentateuco es la ley de Dios. Ley de Dios es más instrucción de Dios, es Torah. Torah no quiere decir ley, quiere decir instrucción. Pero se tradujo al griego con endolí, que es ley. Y así se ha quedado. Entonces, ya la ley era la palabra de Dios, ley igual a palabra de Dios. Pero al hacer eso, pues vemos que el Pentateuco en realidad es parte de un hexateuco. Y Josué se piensa que fue compuesto el libro como un todo. Entonces, cuando definen la ley, ya existe el libro de Josué, Jueces, y de hecho un hilo que va por allí, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Esdras, tal vez Esdras y Nehemías. Vemos un solo hilo, como que son tomos de una obra en cierto sentido. Entonces, al definir la ley, quedaban otros libros. Y si estamos en el año 400, 500, pues también existe el libro de Isaías, probablemente Jeremías, o se está componiendo Miqueas, etc., Amós, otros libros. Entonces, muy rápido sintieron la necesidad de ampliar el canon. Entonces llegó a existir la ley y los profetas.
Los profetas incluyen la mayoría de los libros que nosotros consideramos históricos y también la mayoría de los libros que consideramos profetas, todos los que tienen nombre de profeta, con excepción de Daniel. Creo que Daniel es la única excepción. Entonces ya desde 400, 380, 350, cuando mucho, existe la ley y los profetas. Aunque todavía pues ya estaban hablando de la ley como las escrituras. Sí se usaba la ley, pero más se usaba la ley y los profetas. Ahora ya en el primer siglo, cuando Hebreos escribe, están reconociendo otros libros. Salmos no se incluye en la ley y los profetas, es el más prominente, pero otros libros están allí, Job, Proverbios, Crónicas ya existe. Entonces, la gente está reconociendo que hay una tercera categoría. Entonces encontramos en Lucas 24 que Jesús mostró todo lo que las escrituras decían acerca de él. Y los tomó de la ley, los profetas y los salmos. Ahora, probablemente salmos, por lo que entendemos en el primer siglo, no era solamente el nombre del libro, sino que se usaba el mismo nombre para esta tercera sección, que su libro más prominente fue Salmos. Y fue un poco 20 años después de Hebreos, que los judíos formalizaron esta tercera parte y se conoció como los escritos, los escritos. Entonces hoy los judíos llaman a su escritura Tanakh, que es por Torah, ley, Nabiim, profetas, y Ketubim, escritos. Finalmente la tercera sección no se llamaba Salmos, probablemente por la confusión. Bueno, Salmos es el libro o es otros libros. Entonces, escritos. Y escritos en el sentido casi de nuestras escrituras sagradas. Entonces, Tanakh, puedes encontrar este título en una Biblia judía. ¿Ok? Bien, bueno, ¿por qué digo eso? Porque creo que ustedes se interesan en conocerlo. Pero aquí pueden ver que para este autor, él está muy consciente de que los salmos fueron compuestos después del Pentateuco. Entonces es un libro, es una palabra posterior. Y noten este autor, lo más lógico y lo más común entre los hombres es decir, lo más confiable es lo más antiguo, lo que más tiempo ha durado. Pero para el autor de Hebreos, él está pensando, tenemos que seguir adelante. Entonces, la revelación antigua no es para siempre, hay que seguir adelante. ¿Ok? Preguntas, comentarios, quejas, bajas. Sí, Juan. Nada más una duda o pregunta. Al principio usted mencionó que algunos en el nombre de Melquisedec lo relacionan con Jesús. Le dan, digamos, en el orden así de que Melquisedec fue Jesús. Entonces, yo me quedo ahí donde dice que él no tiene genealogía, no tiene principios, no tiene fin, no tiene padres, y al mismo tiempo dice que vive por siempre.
Entonces, sería una, no sé, exageración decir que tal vez se pueda comparar con Dios, Padre. Claro. De hecho, el autor no está hablando de Melquisedec, está hablando de Jesús. Y sí se compara con Dios. Jesús no tiene principio o fin porque es Dios. Bueno, cuando hablamos de que, cuando decimos es Dios, es más correcto decir el Hijo es Dios. Porque el Hijo es eterno, pero el Hijo no siempre era Jesús. El Hijo llegó a ser Jesús. Entonces decimos Jesús es eterno, pero tenemos que entender que eso es inexacto. Pero sí, definitivamente. O sea, él desde un principio, él no está especulando sobre Melquisedec. Él está basándose en Salmo 110:4. Entonces, de eso concluye, tiene que haber una comparación entre el Mesías y el Melquisedec. Y el Mesías es Jesús. Entonces, él descubre todo eso, pero pensando en Jesús. Entonces, en relación a eso, como el escritor de Hebreos viene diciendo desde el primer capítulo, la comparación de Jesús, lo compara con los ángeles, que es mayor a los ángeles, posteriormente que es mayor a Moisés, pero aquí en el punto de Melquisedec, pues no se podría comparar que es mayor que Melquisedec. No, el argumento de 7 es superior al sumo sacerdote de los judíos. Al sumo sacerdote, sí. Pero no al... Y Melquisedec sirve como un punto de comparación entre los dos, pero lo que está comparando es Jesús, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y los sacerdotes levíticos. No que sea mayor. Especialmente el sacerdote, ¿cómo se llama? Sumo sacerdote levítico. Pero Melquisedec no entra. Melquisedec es un instrumento. Entonces Melquisedec no es superior ni inferior. Es simplemente... Entonces usted me está diciendo que nada más es un instrumento, pero al mismo tiempo lo podemos utilizar como la figura del Hijo, pero no de Jesús, sino del Hijo, en las personas de la Trinidad, pero al mismo tiempo pues no. Sí. Nos falla el idioma. El lenguaje no puede expresar eso. No hay ningún hombre en la Trinidad. Y sin embargo, en la Trinidad sí hay uno que llegó a ser hombre, que escogió ser hombre. Entonces ya en algún momento tenemos que dejar la lógica, es decir, y dar la explicación que Gisela ha aprendido. No sé. Finalmente. Sí, pero solamente al final. No sé porque no estudié, sino porque estudié, no sé. Eso sí es válido. Pero explícame qué es lo que no sabes.